Naruto Sistema Dios 141, 150 Zorro Novelas Ligeras. Si quiere ayudarnos puede suscribirse a nuestro Ko-fi y Patreon y podrá encontrar esta novela y algunas otras muy adelantadas. De verdad agradecemos a los que puedan ayudarnos, nos motivan a continuar día a día de todo corazón. Muchas gracias. 141 En la aldea oculta de la hoja del país del fuego en el mundo ninja, había anochecido. Una luna plateada colgaba en el cielo, y la aldea estaba brillantemente iluminada, llena de una atmósfera animada y bulliciosa. En la roca Hokage, un hombre encapuchado permanecía en silencio, aparentemente después de un tiempo indeterminado. Su capucha estaba ligeramente bajada, dejando ver el rostro de Hashirama, que mostraba una expresión de satisfacción. Esta es la aldea que una vez quisimos construir. Han pasado muchos años. Sarutobi se ha convertido en el tercer Hokage. Recordando la primera vez que nos conocimos, la escena aún permanece vívida en mi mente. Haber llegado hasta aquí hoy es realmente gratificante, Madara. HMPH. En las sombras a lo lejos, Madara, inusualmente, se había quitado la armadura y vestía un sencillo kimono negro con una cinta blanca atada a la cintura. Apoyado contra un gran árbol, dejó escapar un suave tarareo. Te lo dije hace mucho tiempo, Hashirama, estás equivocado. Tal vez. Después de nuestra batalla de entonces, y después de esta resurrección, he pensado mucho. Al escuchar las palabras de Madara y mirar la aldea abajo, una suave y terrenal ternura apareció en los ojos de Hashirama. Aunque me encantaría ver cómo se ha desarrollado la aldea, nosotros, los muertos, no deberíamos interferir en su mundo. Basta con observar desde la distancia, impidiendo que las reencarnaciones de otros mundos perturben esta paz. Fuiste bastante magnánimo pero tras tu muerte, el mundo ninja cayó en guerras aún más grandes que las del período de los estados combatientes. Hubo incontables pérdidas y ¿esa es la paz que querías? Las palabras de Madara Uchiha llevaban un leve tono de ironía. Sus ojos habían visto demasiado a lo largo de los años. Separación, conflicto, muerte y todo se había vuelto algo común. Entonces, una voz firme respondió. Tal vez los conflictos no hayan desaparecido por completo pero ha habido progreso, ¿no? Hashirama se enjurrió con naturalidad. Mientras nuestra voluntad continúe, algún día veremos un mundo que supere incluso lo que imaginamos. ¿No crees que eso sería interesante? Madara guardó silencio por un momento. ¿Esa es tu respuesta? Y sigues siendo el mismo. En la oscuridad, una leve sonrisa se dibujó en su rostro, aunque su expresión permanecía distante. Tras una pausa, preguntó. ¿Y ahora qué harás? Por supuesto, iré a ver a mi nieta. Respondió Hashirama entre risas. Han pasado casi 20 años y me pregunto si todavía me recuerda. Mientras tanto, en la aldea Konoha Tsunade, ajena a todo, descansaba tranquilamente en las aguas termales. Con expresión relajada, disfrutaba de un momento de paz tras la misión. Y nada mejor que relajarse después de una misión. A su lado, Nawaki suspiró con cierta resignación. Hermana, deberías tomarte esto con más calma y ambos estaban simplemente disfrutando del descanso, sin mayor preocupación. Después de regresar de su última experiencia, Tsunade decidió tomarse un respiro. Esta vez no dejó que Nawaki hiciera todo el trabajo. Prepararon la comida juntos antes de relajarse. Para Nawaki, era un raro momento de tranquilidad. No te preocupes tanto, dijo Tsunade con ligereza. Después de todo, siempre hay formas de recuperarse y volver a estar en forma rápidamente. Su tono era despreocupado. Por ahora, al menos y la guerra parecía muy lejana. Dijo Tsunade con aire de suficiencia. Espera, hermana, ¿de qué estás tan engreída? Esto es obra mía. Una línea negra apareció en la frente de Nawaki. Justo entonces, un pensamiento lo asaltó, y miró hacia la puerta. Una voz grave resonó. ¿Hay alguien en casa? Salió Tsunade. ¿Quién es? Al oír esa voz, Tsunade sintió una extraña sensación de familiaridad y su corazón se estremeció. Saltó de la fuente termal, agarró un yukata de un lado, se lo puso y salió corriendo rápidamente. Al ver la sala de estar, un hombre de pelo largo estaba allí de pie con nostalgia y anhelo en sus ojos. Mientras miraba cada mueble de la casa, sus pies de jade se detuvieron inconscientemente y su mano delgada se cubrió la boca. Abuelo Hashirama, como nieta mayor de Hashirama, Tsunade fue mimada por Hashirama en su infancia, e incluso aprendió sus hábitos de beber y apostar por ello. Así que estabas bañándote en la fuente termal. Han pasado más de 10 años, Tsunade. Te has convertido en una belleza deslumbrante, igual que tu madre. Ja ja ja.
Realmente era el abuelo Ashirama. Al oír esa risa familiar, los conductos lagrimales de Tsunade se contrajeron y las lágrimas brotaron de sus ojos. De repente, notó un atisbo de sorpresa en el rostro de Ashirama. Siguiendo su mirada, vio a un joven de aspecto sereno, con cabello castaño hasta los hombros, que salía del patio de las aguas termales. Vestía un yukata, y una ligera bruma aún lo envolvía, lo que indicaba claramente que acababa de salir de las aguas termales. Ashirama miró al joven, luego a Tsunade. De repente se rascó la nuca, con una sonrisa irónica en el rostro. Tsunade ha crecido bastante. ¿Es este joven tu novio? Parece que te he molestado, jajaja, los jóvenes son tan románticos, mucho más abiertos de mente que Mito y yo en aquel entonces. Tsunade se quedó desconcertada al principio. Al comprender el significado de Ashirama, un rubor se extendió desde sus mejillas hasta sus orejas, y apretó los dientes, diciendo: Abuelo Ashirama. Es Nawaki, tu nieto, mi hermano. ¿Mi nieto Nawaki? Un atisbo de sorpresa apareció en el rostro de Ashirama. Cuando él falleció, Tsunade tenía solo 3 o 4 años. Nawaki nació varios años después. Fue precisamente por su anhelo por su abuelo, a quien nunca conoció, que el Nawaki original deseaba con tanta desesperación convertirse en Hokage y heredar el testamento de su abuelo. Pronto, la expresión en el rostro de Ashirama cambió de sorpresa de vacilación y comprensión. Bueno, durante el período de los estados combatientes, la endogamia era extremadamente común dentro de los grandes clanes para mantener la pureza de sus linajes. Si bien los hermanos no eran tan comunes, había algunos ejemplos, así que, persigue tu amor con valentía. El abuelo te apoya. Ashirama papá, al escuchar las palabras de Ashirama, Tsunade se dio cuenta de que ya no podía limpiar su nombre. Su rostro se sonrojó, las venas se le hincharon en la frente y su voz resonó, cada palabra distinta. Al ver esto, Nawaki rompió a sudar frío y retrocedió medio paso. Abuelo Ashirama, ¿puedo llamarlo así? Ya lo he reconocido como mi abuelo. Aunque usted apoya mis pensamientos, esto está progresando demasiado rápido para mi hermana. Incluso si hay motivos ocultos, las cosas deben avanzar gradualmente. Nawaki. Al instante siguiente, Tsunade, enfurecida, golpeó el suelo con su puño rosado, cubierto de una capa de haki metálico. ¡Bum! Un fuerte estruendo sacudió toda la fortaleza del clan Senju. Tsunade asestó un puñetazo. La mansión entera tembló violentamente, derrumbándose y reduciéndose instantáneamente a la nada. Cuando el polvo se disipó, entre las ruinas, la chica que acababa de bañarse, cubierta de polvo de nuevo, seguía apretando los dientes. Tsunade. Ashirama tragó saliva con dificultad. Hacía poco más de 10 años que no la veía, y su nieta, antes algo traviesa, se había convertido en una chica tan violenta. ¿Quién sabía por lo que había pasado? Cuando Tsunade se calmó un poco y vio las ruinas a su alrededor, se dio cuenta de lo que había hecho, y sus párpados temblaron. Al mirar a Ashirama, el legendario dios Shinobi perdió toda dignidad al instante, gotas de sudor frío le resbalaron por la frente mientras reía nerviosamente. Está bien, lo sé, tú y Nawaki no sois nada, solo lo malinterpreté. Jaja, jajaja. Por supuesto que no hay nada, él es mi querido hermanito. Al hablar de su hermano, Tsunade no pudo evitar recordar las palabras de Ashirama. Su corazón dio un vuelco y lo miró con furia. Tras esta interrupción, la emoción y la conmoción iniciales disminuyeron, permitiéndole enfrentarse a Ashirama Senju con más calma. Fue solo después de esta calma que Tsunade sintió que algo andaba mal. El abuelo Ashirama definitivamente había fallecido. En la memoria de Tsunade, el día del entierro de Ashirama, ella sollozaba desconsoladamente sobre el ataúd, y varias personas tuvieron que apartarla. Ahora, podía sentir la abundante fuerza vital de Ashirama, tan contagiosa que podía infectar a quienes lo rodeaban, algo que no se podía lograr con ninjutsu como la reencarnación del mundo impuro. Según Tsunade, solo una persona podía hacer esto. Más precisamente, solo un ser. Espera, abuelo Ashirama, ¿cómo reviviste? ¿Podría ser, ese ser tan poderoso? Sí, Madara le pidió al dios principal que me reviviera, dijo Ashirama con indiferencia, aparentemente sin preocupación. De repente, sus ojos se abrieron de par en par. Tsunade, ¿tú también te has convertido en una reencarnadora? Abuelo Ashirama, no seas tan directo. Si la gente común escucha esto, será castigada. Los labios de Tsunade se crisparon y rápidamente detuvo a Ashirama. Al mismo tiempo, muchas preguntas surgieron en su mente. ¿Por qué Madara Uchiha quería revivir al abuelo Ashirama?
También había consultado los puntos necesarios para la resurrección. Para revivir al abuelo Ashirama se necesitaban 100.000 puntos. Esta era una cifra astronómica para los Sanin, suficiente para liberar a alguien de la reencarnación. Bien, supongamos que Madara Uchiha y el abuelo Ashirama eran muy cercanos. Como dos personas que reinaron supremas en el mundo ninja, sus complejos rencores y enredos habían aparecido en muchos registros históricos. Entonces, Madara Uchiha había perseguido a Nawaki, y ahora estaba reviviendo a Ashirama. ¿Qué significaba esto? Quizás solo Madara conocía los complejos pensamientos detrás de esto. Nunca pensé que tú, Tsunade, también serías elegida por ese ser. Después de todo, eres del linaje del clan Senju. Jaja. Por cierto, Nawaki también fue elegido. Ashirama no parecía preocupado por Tsunade en absoluto. En cambio, rió alegremente. Aún no había experimentado la reencarnación y no conocía la dificultad de la misión. Madara no podía decirle que ya había sido torturado varias veces. Nawaki también fue elegido. Tsunade asintió, mirando hacia atrás, y luego se quedó paralizada de repente. ¿Dónde está Nawaki? Al otro lado. Un pequeño apartamento con un dormitorio, una sala de estar, una cocina y un baño. Esta era la casa de Kushina en Konoha. Aunque era la Jinchuriki del 9 colas, los aldeanos de Konoha lo ignoraban, ya que los altos mandos lo habían ocultado, y la trataban como a una huérfana de guerra cualquiera. Por lo tanto, la vida de Kushina no era precisamente dura, pero tampoco rica. En la habitación oscura, un par de grandes ojos parpadearon, brillantes como estrellas. Nawaki-ni, ¿por qué viniste? Hay cosas que, quizás, es mejor dejar sin saber. El rostro de Nawaki estaba sombrío. No podía confesar que la mansión de su familia había quedado medio destruida por el puñetazo de su hermana, dejándolo durmiendo en la calle. En cuanto a por qué no había buscado una posada o se había quedado en casa de Minato, y la razón era simple. Ninguno de esos lugares era tan cómodo como la cama perfumada de una loli. Bien, me voy a dormir. Si mi hermana viene, di que no he estado aquí. Dicho esto, Nawaki cerró los ojos. Se quedaría en casa de Kushina hasta que su hermana se calmara. No te preocupes, no se lo diré a nadie. Kushina asintió enérgicamente, con un toque de autosuficiencia en la mirada. Se acurrucó con cuidado entre las sábanas, con movimientos tan cautelosos como los de una ardilla que roba nueces. Al día siguiente. Cuando Kushina despertó, encontró la habitación vacía a su lado, y una sensación de vacío la invadió. Al abrir la puerta, un aroma fragante salió del aire. Sobre la mesa del comedor en la sala había dos juegos de utensilios de cocina. Nawaki colocó dos platos de panqueques dorados sobre la mesa, sonriendo. ¿Estás despierta? No tenía muchos ingredientes, así que solo hice unos panqueques de nuevo. Compraremos algunos víveres al mediodía y prepararemos algo más rico. Al ver esto, Kushina, que había vivido sola durante varios años y estaba acostumbrada a cocinar para sí misma, sintió un nudo en la garganta y asintió enérgicamente. Nawaki-ni, ¿estás usando mis palillos, No te preocupes por algo tan pequeño. Después del desayuno, Kushina tenía que ir a la academia ninja, dejando a Nawaki solo en la habitación. Aunque ya había alcanzado el nivel Jonin, con el fin gradual de la Segunda Guerra Mundial, en tiempos de paz, a menos que hubiera requisitos especiales, la academia ninja generalmente no permitía la graduación anticipada. Su solicitud para graduarse antes de tiempo, junto con la de Minato, aún no había sido aprobada por los altos mandos de la escuela. Al salir al balcón, Nawaki se estiró perezosamente bajo el sol, pensando en su pequeña oruga verde. Esperaba que estuviera ilesa después del alboroto de la noche anterior. Además, la misión que involucraba a los reencarnados piratas que entraban al mundo de Naruto probablemente también debería estar en la agenda, ¿no? Ahora que el proyecto Ninja Elfo estaba en marcha, era una oportunidad perfecta para completar la misión. Aunque se sentía un poco culpable con su hermana y dejar que causaran estragos en Konoha definitivamente crearía una sensación en el mundo ninja, y podría ganar otra ola de prestigio. Nawaki ya sabía a través de su pantalla mental que Ashirama no tenía intención de regresar a Konoha. Sus posibilidades de convertirse en Hokage aún existían. Lo único que debían tener en cuenta era que estos reencarnados no alertaran a Ashirama y Madara. De lo contrario, perderían a varios subordinados más. Nawaki abrió la lista de teletransportación, seleccionó 3 nombres y usó un talismán de reencarnación. Al instante siguiente, una voz distante resonó simultáneamente en los oídos de las 3 personas en el mundo pirata.
comienza la misión de reencarnación. Dentro de una casa de estilo japonés decorada con sencillez, el dormitorio, ya de por sí estrecho, parecía aún más abarrotado. Una chica con larga y ondulada melena negra, vestida con un cheongsam con estampado de piel de serpiente que acentuaba su deslumbrante belleza, con la piel blanca como la nieve y los ojos brillantes como las estrellas, se incorporó lentamente de la cama, recorriendo la habitación con la mirada. Aquí. Nunca pensé que me secuestrarían. Una risa peculiar resonó, seguida de un hombre rubio, con un abrigo de plumas rosa y gafas de sol rosas, sentado en una silla, con los labios curvados en una amplia sonrisa que dejaba ver 2 filas de dientes blancos. Al ver esa sonrisa, la chica instintivamente sintió el peligro. En la otra ventana, un hombre con capa y el pelo negro peinado hacia atrás se giró, con una prominente cicatriz en la nariz, un cigarro colgando de los labios y la mirada fría. El hecho de poder traer aquí al renombrado líder de la familia Don Quixote, Doflamingo, y a mí, miembro de los 7 guerreros del mar, sin que nadie se diera cuenta, parece que el tipo que se esconde tras bambalinas tiene un plan bastante elaborado. Doflamingo, cocodrilo. 2 figuras de los 7 guerreros del mar al nivel y un rastro de aprensión surgió en el corazón de la chica, pero por el momento no actuó precipitadamente. Acababa de despertar y no sabía qué había pasado. ¿Por qué estaba en Amazon Lily hace un rato y ahora estaba aquí? Justo entonces, una voz tenue y etérea resonó de repente en los oídos de los 3. Bienvenidos al ciclo de la reencarnación. A partir de hoy, experimentarán la reencarnación en mundos infinitos. Aquí, pueden encontrar peligros infinitos, pero mientras sigan luchando, podrán obtener todo lo que deseen. Ya sea longevidad, poder y las palabras en sí eran muy tranquilas. Sin embargo, esta voz parecía poseer magia, como el susurro de un demonio, extrayendo inconscientemente los deseos del corazón de las personas. Este era un efecto creado por Nawaki usando su función de disfraz para influir en las mentes de las personas. Incluso aquellos con voluntades fuertes se verían afectados si su fuerza era insuficiente. Después de todo, esto no era manipulación mental, sino simplemente hacer que las palabras fueran más persuasivas. Era una función verdaderamente práctica. Bajo esta influencia, Nawaki hizo fácilmente que los 3 comprendieran lo que representaba el dios del mar y llevó a cabo su primer intercambio simple. Al ver este poder misterioso, cualquiera con deseos se sentiría inevitablemente atraído por la función del dios del mar. A través de la pantalla mental, Nawaki observó a las 3 personas con ojos parpadeantes desde arriba. Doflamingo, como líder de la fuerza clandestina más grande del mundo pirata, aunque su fuerza es muy inferior a la de Madara y Yashirama, siempre que cargue una gran cantidad de frutas del diablo, espadas famosas, etc., puede traerme ganancias considerables. Jugando con una linda taza de té, Nawaki reflexionó. No tenía que preocuparse de si Doflamingo entregaría estos objetos. Aunque poseería un poder y una riqueza enormes, estos no le darían mayor fuerza ni satisfarían su ambición. Es importante saber que, si bien las frutas del diablo pueden aumentar significativamente la fuerza de una persona en un corto periodo, solo se puede consumir una a la vez y tienen efectos secundarios muy notables. A continuación, se emitirá la misión. Con un pensamiento, una pantalla semitransparente apareció ante los 3. Habiendo ya intercambiado sus fichas, ya no estaban sorprendidos y centraron su atención en ella. Mundo actual. Mundo ninja. En el mundo ninja, los ninjas luchan desatando diferentes jutsu. 5 naciones poderosas se encuentran en diferentes rincones del continente, y las aldeas ninja son los departamentos de combate bajo estas naciones, luchando por sus respectivos países. Como la aldea ninja más fuerte, Konoha del País del Fuego, sus líderes aprobaron recientemente un plan llamado Spiritus, cultivando bestias exóticas con habilidades especiales como compañeros de combate, y equipando el primer lote de Spiritus al departamento de asesinato. Si se extiende, Konoha tendrá la capacidad de arrasar con todo el mundo ninja. Misión principal. Destruir la organización Anbu y Raíz de Konoha, obtener datos de investigación sobre los espíritus y entregarlos a los líderes de las otras 4 aldeas ninja principales. Recompensa. 4000 puntos, una mascota espíritu. Castigo. Aniquilación. Nota. Hay seres alrededor de Konoha a los que ni siquiera los reencarnados pueden resistir. Al emitir esta misión, los ojos de Nawaki estaban serenos. Podía prever cuántos ninjas de Konoha morirían por ello. Pero para Nawaki, mientras aquellos importantes para él estuvieran a salvo, las muertes de los demás eran solo un montón de puntos.
Una frialdad arraigada en sus huesos y en constante crecimiento. Para Nawaki, que había emitido misiones para destruir el mundo, esto era un juego de niños. ¿Acaso mi hermana no quería popularizar el proyecto Espíritu? Le daré un impulso, pase lo que pase, mientras yo esté aquí, Konoha no puede ser destruida. Una leve sonrisa asomó en los labios de Nawaki. Mientras tanto, por primera vez, surgió un serio desacuerdo entre los tres reencarnados. Aunque Nawaki los había obligado a ser compañeros de equipo y les había prohibido atacarse entre sí, estos tres eran inherentemente arrogantes y despiadados, cada uno con su propia forma de sobrevivir. En el momento en que Nawaki retiró la barrera protectora y anunció el inicio de la misión, Crocodile exhaló el humo de un cigarro y salió fríamente de la habitación. Esta misión es suficiente para mí solo. Aunque no sé por qué el dios de la guerra los arrastró a esto, pero no necesito ningún compañero. Mierda, 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 ¿planeas completar la misión del dios de la guerra solo? Eso es tan arrogante que me hace reír. En ese caso, te esperaré aquí. Doflamingo se sentó en su silla, soltando una risa peculiar, pero sus ojos se volvieron fríos al pensar en algo más. Recordó que no hacía mucho, varias personas habían aparecido repentinamente y asesinado a Vergo, el agente encubierto que había infiltrado en la marina. Se habían llevado a Lau, quien había comido la fruta o pop y escapado de su jaula, solo para desaparecer repentinamente de nuevo y... ¿eran reencarnaciones? La chica que se levantó de la cama compartía pensamientos similares. Un atisbo de duda brilló en los hermosos ojos de Hancock. Había sido capturada por los dragones celestiales y soportado 3 largos años de esclavitud. Entonces, 3 figuras misteriosas aparecieron en Mary Geoise, liberando a todos los esclavos, incluyendo a Hancock y sus 2 hermanas. Después, las 3 figuras desaparecieron sin dejar rastro, para no ser vistas jamás. Podría ser y que sean reencarnaciones del Dios Supremo, y que la razón por la que liberaron a los esclavos fuera una misión encomendada por el Dios Supremo. Recordando las extrañas habilidades que usaban los 3 hombres y las descripciones del ninjutsu en el sistema de intercambio del Dios Supremo, una extraña luz brilló en los ojos de Hancock. En las calles de Konoha, Tsunade, ajena a los acontecimientos inminentes, seguía apretando los dientes. La noche anterior, en su furia, había convertido su casa en ruinas de un solo puñetazo, obligándola a quedarse con sus ancianos. Reconstruir la casa requeriría una suma considerable, y en este momento crucial, Nawaki no aparecía por ningún lado. Tenía que encontrar una solución por sí misma y es mocoso, cuando regrese, me aseguraré de que vea mi poder. ¿Y el dios principal, no se supone que es omnipotente? ¿Por qué ni siquiera hay una opción para reparar la casa? Pensando esto, Tsunade se desanimó de nuevo. Para conseguir suficiente dinero, no sabía cuántas misiones tendría que completar. Justo cuando fruncía el ceño con angustia, de repente surgió un alboroto a lo lejos. Muchos aldeanos de Konoha se reunieron emocionados, empujándose y abriéndose paso a codazos. Esta escena era notablemente similar a la situación cuando Nawaki se fue de viaje recientemente. Gritos de admiración como ¡qué hermosa! ¡Qué bonita! ¿Y Alteza, podría decirme su nombre? Se oían de vez en cuando. Entre ellos no solo había hombres, sino también bastantes mujeres. ¿Sería posible que una princesa extranjera hubiera llegado a Konoha? Al ver esta escena, Tsunade no pudo evitar sentir una oleada de curiosidad. Antes incluso de acercarse, oyó un grito sexy y agudo. ¿Cómo se atreven a bloquear mi camino? Quítense de mi camino, gente maleducada. La voz era arrogante y obstinada. Pero parecía poseer un poder mágico, haciendo que los aldeanos de Konoha que se habían reunido a su alrededor gritaran aún más emocionados, e incluso le abrieran paso. De hecho, hicieron lo que les dijo esa persona. Esto y los labios de Tsunade se crisparon. Ella también era una princesa, así que ¿por qué nunca había recibido este tipo de trato? ¿Eran todos esos aldeanos del tipo que disfrutaba siendo insultado? Hasta este momento, Tsunade no había tenido ninguna duda. Después de todo, alguien que entró en Konoha con tanta ostentación debió haber sido examinado por los Anbu, así que no debería haber problemas. Pero cuando vio a una chica de semblante frío y distante, alta y con ropa extraña salir de entre la multitud, incluso Tsunade tuvo que admitir que sintió afecto por ella a primera vista. A la gente siempre le gustan las cosas bellas, y Hancock sin duda poseía una belleza deslumbrante. Combinado con la dulce fruta que comía, su encanto, amplificado, era suficiente para cautivar silenciosamente a hombres, mujeres y niños de todas las edades.
Aunque Nawaki la había introducido en el mundo de Naruto, Hancock no tenía intención de pasar desapercibida. Mi belleza no se puede ocultar. Aunque quisiera ser discreta, no podría. Con este pensamiento en mente, Hancock apareció audazmente en las calles de Konoha, atrayendo la atención de muchos miembros de los Zanbu. Esto permitió a Crocodile obtener información discretamente e infiltrarse profundamente en Konoha. Ignorando a los ciudadanos de Konoha, atónitos ante su presencia, Hancock caminó con sus largas piernas blancas hacia la roca Hokage. Tras dar apenas unos pasos, se detuvo de repente. Su mirada se posó en Tsunade, que estaba de pie junto a la calle, y su corazón dio un vuelco. Una imagen surgió involuntariamente en su mente. Muchos años atrás, cuando ella y sus dos hermanas aún eran esclavas de los dragones celestiales, una chica de deslumbrante cabello rubio y sus dos compañeras sembraron el caos en la tierra sagrada de los dragones celestiales. No solo mató a numerosos marines y los ayudó a escapar, sino que incluso cubrió su retirada, enfrentándose sola al legendario puño de hierro Garpi. Pasó el tiempo, y Hancock creció de niña hasta convertirse en la emperatriz de Amazon Lily. La chica rubia, sin embargo, permaneció inalterada. ¡Qué encuentro tan dramático! Realmente era una reencarnación, y un habitante de este mundo ninja. Innumerables pensamientos se agolparon en su mente. Hancock se detuvo, levantando instintivamente su mano derecha, su delgado dedo apuntando a Tsunade, su voz con un toque de indiferencia. Mujer, dime tu nombre. ... La escena quedó en silencio al instante. Los habitantes de Konoha, que no habían reaccionado a los insultos, cerraron la boca de repente, gotas de sudor frío formándose en sus frentes. Espera, chica, ¿por qué tuviste que provocar a esta? Ese tono arrogante te va a costar la vida, ¿no? Loca. Las venas se hincharon en la frente de Tsunade, toda su buena voluntad hacia Hancock se desvaneció. Si no fuera porque esta mujer podría ser una princesa de algún país, dado su temperamento explosivo, ya le habría dado un puñetazo en la cara, sin importar su apariencia. Tsunade no reconoció a Hancock. Para ella, la misión de rescate de esclavos había ocurrido hacía solo medio año. Como mucho, sentía que la chica le resultaba vagamente familiar. Ignorando a esa princesa mimada aparentemente caprichosa, Tsunade continuó pensando dónde se escondía su hermano menor y avanzó. Hancock mordió el labio inferior, un simple gesto que provocó otro grito. Rápidamente se acercó a Tsunade y le preguntó con cierta reticencia. Dime tu nombre. ... ¿Esta mujer nunca va a parar? Los párpados de Tsunade se crisparon y estaba a punto de hablar. Justo entonces, un extraño sonido resonó por toda la aldea, acompañado del sonido de casas derrumbándose. Mirando hacia atrás, vio que no lejos de la roca Hokage, en el corazón de Konoha, innumerables tormentas de arena se arremolinaban, formando una tormenta de arena como un tornado. La tormenta de arena rugía, barriendo constantemente las casas circundantes, aplastándolas y fusionándolas con la tormenta, aumentando su poder. Una invasión enemiga. La aldea de Konoha, ubicada en las fértiles llanuras y bosques, no podría haber formado tal tormenta de arena de forma natural. Al ver esto, Tsunade de repente se dio cuenta. La ubicación de la tormenta de arena parecía ser la ubicación de los Zanbu de Konoha. Si había algo que los Zanbu pudieran infiltrar, probablemente serían los espíritus. Maldita sea, ¿cómo se filtró el plan de los espíritus? Con un poderoso impulso de sus hermosos pies, Tsunade estaba a punto de correr hacia el lugar de la tormenta de arena cuando de repente se detuvo, un pensamiento cruzó por su mente. Espera, ¿cuándo llegaste a la aldea Konoha? Mientras hablaba, Tsunade llamó al panel de intercambio del dios principal. Como era de esperar, la voz indiferente del dios principal resonó en sus oídos. Durante la misión de reencarnación, la sección de intercambio está prohibida. Misión de reencarnación, Tsunade acababa de experimentar la reencarnación ayer. La siguiente misión no comenzaría hasta principios del mes siguiente. Así que, solo quedaba una posibilidad. Sus ojos se volvieron fríos mientras Tsunade miraba a Hancock frente a ella. ¿Cuál es tu misión? ... Al ser observada por esos hermosos ojos llenos de intención asesina, el corazón de Hancock tembló, y un rastro de ira inconscientemente brotó. Cocodrilo, sin mi permiso, ¿quién te permitió hacer un movimiento? Aún así, su arrogancia permaneció intacta. Mujer, antes de que pudiera terminar de hablar, el puño de Tsunade se abalanzó sobre ella. La ubicación de los Zanbu. Una nube de arena flotaba junto a Crocodile, conteniendo una carpeta y un huevo de elfo, sonriendo maliciosamente al joven de piel pálida que tenía delante.
Orochimaru miró al sol con disgusto, su fría mirada recorrió la furiosa tormenta de arena antes de posarse finalmente en el cuerpo de Crocodile, transformado a medias en arena. Elementalización, ¿eres usuario de fruta del diablo? Jeje, llegaste bastante rápido. Al oír las palabras de Orochimaru, el rostro de Crocodile mostró un atisbo de sorpresa. La gente de este mundo realmente conocía las frutas del diablo, e incluso las habilidades elementales de las frutas del diablo tipología. Podría ser que en realidad no hubiera abandonado el mundo pirata, sino que simplemente hubiera sido llevado a una isla relativamente aislada, o que esta persona también fuera un reencarnado. Lo primero. No había obtenido ninguna información sobre las frutas del diablo interrogando a un ninja, así que parecía improbable. Justo cuando Crocodile estaba absorto en sus pensamientos, Orochimaru se movió ligeramente. Los Sannin habían sospechado durante mucho tiempo que los reencarnados de otros mundos podrían entrar en el mundo ninja, y Konoha, al ser la más fuerte, estaría entre ellos, así que se habían estado preparando. El plan espiritual era solo una parte de ello. De una manga, innumerables serpientes diminutas, tan finas como cabellos, surgieron repentinamente, siseando mientras volaban hacia Crocodile a lo lejos. Estas serpientes estaban equipadas con alas de murciélago, colmillos y ojos que brillaban en rojo. Serpientes aladas. Desde que obtuvo el linaje vampírico, Orochimaru no había dejado de investigar, combinando finalmente sus dos habilidades más competentes, lo que mejoró enormemente su poder de combate. Esto no afecta a su linaje, solo altera ligeramente sus métodos de ataque. Ahora está a un paso del rango S. Sabiendo la habilidad de elementalizar, ¿sigues invocando a estas pequeñas criaturas y usando ataques físicos? Crocodile miró a las diminutas serpientes aladas con desdén. Con un movimiento de su mano derecha, apareció una gigantesca hoja de arena en forma de media luna, cortando hacia adelante. Una duna de arena en forma de media luna. ¡Zas! Cualquier serpiente alada que tocó la hoja de arena fue drenada instantáneamente de su humedad, convirtiéndose en cadáveres de serpientes arrugadas que cayeron al suelo. En un abrir y cerrar de ojos, las pequeñas serpientes que Orochimaru había liberado fueron completamente aniquiladas. ¿Esta es tu fuerza? Esta es mi fuerza. Una pregunta y una respuesta. Orochimaru reveló una sonrisa siniestra, sus manos formaron inconscientemente sellos de mano. Golpeó el suelo con la mano y, entre el humo que se elevaba, un gigantesco Gyarados azul apareció bajo él, con las alas extendidas, como si se hubieran deformado durante la evolución, emitiendo un rugido furioso. Este era uno de los resultados de la investigación de Orochimaru. El conocimiento es poder. En los intervalos entre reencarnaciones, el fanático Orochimaru nunca cesó en su búsqueda de conocimiento, habiendo memorizado ya las debilidades de la mayoría de las frutas del diablo más poderosas a partir de la información intercambiada con el dios principal y en ese momento, Orochimaru se encontraba sobre la enorme cabeza de Gyarados, de más de 10 metros de altura, mirando al cocodrilo de arena en el suelo, con una sonrisa fría dibujada en sus labios. Fruta arena, debilidad. Revela su verdadera forma al contacto con el líquido, perdiendo su inmunidad a los ataques físicos. El principio es que la arena se aglomera cuando se encuentra con el agua y Gyarados, danza de la lluvia. Gyarados rugió, desplegando sus alas. Un grueso chorro de agua se disparó hacia el cielo, y en una docena de segundos, nubes oscuras se acumularon y una ligera llovizna envolvió gran parte de la aldea Konoha. Danza de la lluvia. Esta es una de las habilidades únicas de los Pokémon, capaz de alterar el clima en una región durante un período de tiempo. Por fin, el sol se ha ido. Ahora, podemos tener una pelea como Dios manda. ¡Qué oponente tan interesante! Sin embargo, conocer mi debilidad no significa que puedas derrotarme. La llovizna afectó ligeramente la habilidad de transformación elemental. Sin embargo, el cocodrilo de arena no mostró signos de pánico. Su mano derecha se transformó de nuevo, formando una enorme espada de arena de decenas de metros de altura. Empapada por la lluvia, se volvió aún más dura y afilada. Con una sonrisa siniestra, la blandió ferozmente, apuntando al aparentemente torpe Gyarados. La espada del desierto. Esta era una espada lo suficientemente poderosa como para partir el desierto en dos. Al momento siguiente, Gyarados extendió repentinamente sus alas y se elevó en el aire. Gyarados realmente había volado. No muy lejos de la batalla, en un poste telefónico, se alzaba el árbol de la cuerda, dominando el combate. El área donde se encontraban los Anbu se había convertido en el campo de batalla entre Orochimaru y Crocodile.
Un área de más de 100 metros se había transformado en un desierto árido por el poder de la fruta arena, y una enorme tormenta de arena ignoraba la lluvia ligera, rugiendo y expandiéndose, casi escapando del control de Crocodile. El estilo de Orochimaru se está volviendo cada vez más extraño. Ver a Orochimaru, con sus diversos métodos, logrando contener a Crocodile, un nivel superior a él con su fuerza A, era una prueba de ello. Nahuaki no pudo evitar suspirar. Aunque no podía alcanzar a su hermana, el ritmo de crecimiento de Orochimaru seguía siendo bastante impresionante. Si las cosas se prolongaban y el tercer Hokage en su máximo esplendor llegaba para brindar apoyo, Crocodile podría no salir bien parado. Eso, suponiendo que el enemigo fuera solo Crocodile. El enemigo está causando estragos en la aldea. Poseo la técnica del dios del trueno volador para correr al campo de batalla. Sería demasiado irrealista si no apareciera. Además, esta tormenta de arena es realmente una monstruosidad y Nahuaki echó un vistazo a la furiosa tormenta de arena y casualmente formó sellos con las manos. Momentos después, para deleite de los aldeanos de Konoha, árboles surgieron del centro de la tormenta de arena, retorciéndose y fusionándose. En un abrir y cerrar de ojos, la tormenta de arena, que había estado furiosa momentos antes, fue empujada con fuerza y dispersada por los árboles gigantes, luego arrastrada por una suave lluvia. Un enorme pino se alzaba alto en medio de la lluvia. La tormenta invocada por el cocodrilo de arena se resolvió fácilmente. Nahuaki miró al tercer Hokage, Hiruzen Sarutobi, y a Sakumo Atake, que se acercaban rápidamente para apoyar a Orochimaru y, a lo lejos, su hermano estaba luchando contra Hancock. Aunque sus estadísticas de fuerza eran similares, Hancock parecía no tener voluntad de luchar. Por lo tanto, fue completamente reprimida. Toda la fuerza de combate de élite de Konoha había aparecido. En cuanto a los ninjas débiles de nivel Kage, incluso si llegaban, solo podían cumplir un papel de contención. Irónicamente, el último de los reencarnados fue pasado por alto por muchos en medio de la conmoción. Con un abrigo de plumas rosa y gafas de sol rosas, Doflamingo caminaba bajo la lluvia, sus zapatos de cuero puntiagudos resonando en el suelo. Dos tontos, completamente retenidos, el dios de la guerra no solo está ordenando la destrucción de un Anbu, sino también de una organización llamada Raíz. De repente se detuvo. Mirando el alto edificio frente a él, los labios de Doflamingo se curvaron en una sonrisa burlancia. Esto es, ¿no? He estado buscando esto durante siglos, ¿no crees? A su lado, un miembro Anbu enmascarado, con los ojos muy abiertos por el terror, estaba mudo, su cuerpo atravesado por hilos duros, completamente fuera de su control. Observando la escena a través de la pantalla mental, Nahuaki reflexionó. Para esos tres, la dificultad de Konoha aún es demasiado baja. Por suerte, Hashirama no abandonó Konoha inmediatamente ayer, actuando como un contrapeso, mientras Madara no interfiera, deberían poder escapar. Dentro de la organización Raíz, las áreas normalmente utilizadas para el almacenamiento de datos, la crianza de espíritus y el desarrollo de talentos ahora estaban bañadas en sangre. Bajo el poder de la fruta hilo de Doflamingo, los miembros de Raíz blandían involuntariamente sus armas, atacando a sus antiguos camaradas. Hilos parasitarios. Numerosos hilos duros salieron disparados de sus manos. Todo lo que era atravesado por estos hilos caía bajo el control del usuario de la fruta del diablo. Combinado con los clones que creó usando los hilos jinete sombrío, los miembros de Raíz no eran rival para él. Maldita sea, ¿de dónde salió este monstruo? Oculto en la oscuridad, Shimura Danzo sintió un escalofrío recorrerle la espalda al verlo. Tal vez la fuerza de esta persona no era invencible. Pero este extraño método podía destrozar el espíritu de lucha del enemigo, al menos Shimura Danzo había decidido protegerse y marcharse. Aunque le dolía ver destruida la organización Raíz que había construido, mientras viviera, había esperanza de un regreso. Sus ojos estaban llenos de profunda tristeza. Danzo Shimura usó la técnica Iwagakure para fusionarse con la tierra, saliendo directamente bajo tierra sin siquiera encontrarse con Doflamingo. De hecho, con su fuerza, incluso si luchar contra Doflamingo era una derrota segura, al menos podría contenerlo por un tiempo. Pocas personas sabían que Hashirama había resucitado. Mientras Danzo Shimura lo contuviera por un tiempo, Orochimaru, conociendo la debilidad de Crocodile, junto con Hiruzen Sarutobi en su máximo poder, podrían derrotar a sus oponentes y acudir en su ayuda y sin la intervención de Hashirama, estos arrogantes e independientes reencarnados serían aniquilados dentro de Konoha.
Después de todo, los Shichibukai actuales aún eran algo diferentes en términos de desarrollo de frutas del diablo en comparación con su máximo poder una década más tarde. Desafortunadamente, Danzo Shimura eligió la autopreservación sin dudarlo. Ese tipo, los labios de Nawaki se crisparon mientras veía de Danzo Shimura marcharse sin pensarlo dos veces. Originalmente había planeado usar esta oportunidad para que los reencarnados le dieran una lección a Shimura Danzo. ¿Quién hubiera pensado que este tipo sería tan cobarde, huyendo sin siquiera pelear? No es de extrañar que se le considere el chivo expiatorio de Konoha, comparable a Zetsu Negro. Todavía necesito intervenir y contener a Doflamingo, de lo contrario solo tomará los datos de crianza de Pokémon y se irá, y Hashirama ni siquiera tendrá la oportunidad de aparecer. Espera, ¿en realidad soy el jefe final del mundo ninja? Justo cuando Doflamingo emergió de la organización raíz con una pila de documentos, Nawaki apareció frente a él, sonrió y bajó su espada. Tan rápido. Incluso con la vista de Doflamingo, no pudo ver cómo apareció Nawaki. Esta velocidad estaba completamente más allá de su comprensión. Corte del dios del trueno volador. Desafortunadamente, solo podía aumentar la velocidad de movimiento, no la velocidad de ataque. Cuando la espada ninja de Nawaki se dirigió hacia abajo, Doflamingo ya había reaccionado, levantando la mano y sosteniendo un hilo duro horizontalmente frente a él, cubierto con un brillo metálico. ¡Clan! La colisión produjo un estruendo metálico. Cubrir los hilos con haki de armamento mejoró enormemente tanto la defensa como el ataque. Fue precisamente esto lo que bloqueó el ataque. Doflamingo entonces se dio cuenta de que la persona frente a él simplemente era más rápida. La trayectoria de su ataque no había excedido el rango de predicción de su haki de observación. Fufufuf, así que eso es todo lo que tienes. Al darse cuenta de que era una falsa alarma, Doflamingo dejó escapar una risa peculiar. Su mano derecha formó una garra, y varios hilos translúcidos aparecieron en las puntas de sus dedos. Balanceó su garra derecha con ferocidad, como 5 cuchillas duras, cortando el aire, lo suficiente como para destrozar el acero al instante. Hilos de 5 colores. Por donde los hilos barrían, las rocas se agrietaban como tofu. Sin embargo, Ropetre ya había desaparecido de su vista, apareciendo no muy lejos, observándolo con calma. En verdad, Ropetre estaba completamente mudo. Presumiendo frente a él, incluso sin la autoridad de un dios, podría matarte de una bofetada, créeme. El mapa del radar mostraba que Hashirama llegaría pronto, así que decidió probar casualmente su nueva técnica. Habiendo obtenido el ojo del genio, Nawaki podía copiar fácilmente todas las habilidades de Doflamingo, e incluso superarlas en poder, pero hacerlo expondría sus habilidades. Además, Nawaki solo quería aumentar ligeramente la dificultad de la misión para estos reencarnados. Solo un poco de dificultad. Con un movimiento casual de su mano, se dividió en 2, luego 4, innumerables kunai del dios del trueno volador salieron disparados, solo para fallar su objetivo, dispersándose alrededor del cuerpo de Doflamingo. Antes de que pudiera siquiera burlarse de su puntería, Nawaki desapareció de su lugar y reapareció a su lado. El corazón de Doflamingo dio un vuelco. Ya había visto a Nawaki aparecer detrás de él usando su haki de observación, y lo vio bajar su espada. ¿Es movimiento otra vez? Levantó un hilo en su mano, bloqueando fácilmente la hoja. Pero, justo antes de que la hoja tocara el hilo, Nawaki desapareció de nuevo. Al instante siguiente. El tiempo pareció detenerse. En ese instante, Nawaki usó la técnica del dios del trueno volador incontables veces, sus movimientos casi formando una mancha borrosa, envolviendo a Doflamingo. Una espada ninja tras otra, desde diferentes ángulos engañosos, apuñalaron sus puntos vitales, como una danza de hojas relucientes. La técnica del dios del trueno volador destellaba repetidamente. Maldita sea, esa velocidad. Las pupilas de Doflamingo se contrajeron. No tuvo tiempo de defenderse. Las hojas ya estaban contra su cuerpo, rasgando su ropa y revelando el brillo metálico debajo. Solo pudo activar su haki de armamento para defenderse. Clan. 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 Todo sucedió en un instante. Al segundo siguiente, Nawaki reapareció a lo lejos, con aspecto de náuseas y tapándose la boca, con arcadas. Espera un minuto. Doflamingo se quedó paralizado, su sonrisa congelada. En ese breve intercambio, ni siquiera se le podía llamar intercambio. Fue acuchillado cientos de veces al instante. Si la espada del oponente hubiera sido más afilada, habría quedado acribillado. La fruta cuerda es solo una fruta de tipo paramecia.
No otorga la capacidad de transformarse en un elemento que conceda inmunidad a los ataques físicos. Uf, esta es una técnica contraproducente. Teletransportarse tantas veces en un abrir y cerrar de ojos se siente casi como ser arrojado a una lavadora a toda velocidad, uf. El rostro de Nawaki estaba sombrío. En ese momento, una figura saltó repentinamente desde la azotea y aterrizó junto a Nawaki. Al ver al desaliñado Nawaki, Hashirama no pudo evitar soltar una carcajada. Jaja, jajajaja. Nawaki, eres tan gracioso. Si Tobirama te viera usando la técnica del dios del trueno volador así, probablemente se le pondría la cara roja como un tomate durante días. Nawaki volvió a tener arcadas, dando palmaditas en el hombro de Hashirama con aparente impotencia. Hashirama, abuelo, te dejo esto a ti. Voy a descansar un rato, jajajaja. Hashirama rió a carcajadas, luego miró a Doflamingo a lo lejos, con la mirada fría. Déjame a mí a este tipo que está destruyendo Konoha. Hashirama se enfrentó a Doflamingo. Fue una batalla casi abrumadora. Bajo la atenta mirada de Nawaki, Hashirama demostró el verdadero poder del elemento madera, mucho más allá de simplemente lanzar poderosos ataques e invocar dragones de madera gigantes. Fue una batalla similar a una obra de arte. Control, ataques sorpresa, defensa, ataque y manipulando la robusta madera gigante con una habilidad sin esfuerzo, Doflamingo quedó a la defensiva, completamente impotente. Elemento madera. Tobi no Hi. Hashirama golpeó el suelo con la mano. En un instante, hileras de madera dura abrieron el suelo alrededor de Doflamingo, formando una estructura similar a una prisión que se asemejaba a un cuenco invertido, atrapándolo dentro. Simultáneamente, una enorme barra de madera rectangular, varias veces más densa que la madera común, se desplomó, destrozando la pared de madera de la prisión. ¡Pum! Sin embargo, después de destrozar la pared de madera, Tobi no Hi dejó de hundirse. Entre los fragmentos voladores, el abrigo rosa de plumas de Doflamingo ondeaba, con la mano derecha extendida. Una enorme telaraña, de decenas de metros de radio y compuesta de hilos endurecidos, apareció en su palma. Los hilos, aparentemente delicados, soportaban el peso de las gruesas tablas de madera. Un nido de arañas. La situación es muy desfavorable para mí, Fufu. Siendo así, no haré nada innecesario. Al ver cómo el suelo circundante se elevaba y brotaban árboles retorcidos, transformándolo en un campo de batalla adecuado para el enemigo, Doflamingo decidió no perder más tiempo. Con un movimiento de su dedo, hilos invisibles y transparentes se dispararon hacia el cielo. Dejando de lado al tipo que apareció y se fue por su cuenta, esta persona ya lo estaba poniendo algo nervioso y si el oponente era un usuario de fruta del diablo que manipulaba la madera, su nivel de desarrollo de la fruta definitivamente no sería menor que el suyo. Ya habían cumplido el objetivo de la misión de destruir a los Anbu y a la raíz. Todo lo que quedaba era entregar los datos a las otras aldeas ninja. No había necesidad de luchar contra este tipo de enemigo. Bajo la mirada sorprendida de Hashirama y la figura de Doflamingo brilló y saltó por los aires, aparentemente volando a través de la llovizna, elevándose directamente hacia el cielo. Usó hilos invisibles para atarse a las nubes, lo que le permitió volar a gran velocidad. Con el cambio de clima a nublado y lluvioso, esta habilidad encontró su propósito, permitiendo a Doflamingo escapar. Ni se te ocurra escapar. Resonó la voz gélida de Hashirama. Árboles gigantes se alzaron, bloqueando el camino de Doflamingo, mientras que el propio Hashirama usó los árboles para alcanzarlo a una velocidad increíble, su gran espada, invocada aparentemente de la nada, cortando ferozmente a Doflamingo. En ese momento, Doflamingo, con gafas de sol rosas que ocultaban sus ojos, sonrió, revelando una sonrisa cruel. Un aura tangible estalló repentinamente a su alrededor. Aki del Conquistador. El poder que despiertan aquellos nacidos con el potencial para gobernar es tan profundo que puede intimidar a los enemigos y derribar a veteranos experimentados sin luchar. Para un individuo fuerte y resuelto, una explosión sostenida de poder es apenas una suave brisa. Pero incluso Hashirama quedó momentáneamente aturdido por este repentino estallido. En ese instante, Doflamingo atravesó el árbol gigante que tenía delante, liberándose de la obstrucción de Hashirama, y se elevó hacia el cielo. En la aldea de Konoha, empapada por la lluvia, una figura ataviada con un abrigo de plumas rosas voló hacia el cielo, tan llamativa como un pájaro gigante. Muchos aldeanos no pudieron evitar mirar hacia arriba. ¿Qué es eso? ¿Un pájaro rosa? No, parece una persona volando hacia el cielo. El lapsus momentáneo de concentración fue breve. Hashirama se recuperó rápidamente.
Si Doflamingo hubiera atacado antes, Hashirama podría haber esquivado antes de que los hilos lo alcanzaran, manipulando los árboles para impedir su escape. De pie sobre un árbol, la fría mirada de Hashirama recorrió el cielo. ¿Ilusión? No, es más bien un aura tangible. Con preparación, no me afectará la próxima vez. ¿Crees que puedes escapar volando hacia el cielo? ¡Qué ingenuo! Los sellos de mano terminaron en un instante. Al momento siguiente, los árboles en el suelo comenzaron a crecer rápidamente, retorciéndose y enredándose, creciendo incluso más rápido que el vuelo de Doflamingo. En un abrir y cerrar de ojos, como un gigante del bosque dormido, se enderezó lentamente desde la tierra. Un muñeco de madera de cientos de metros de altura alcanzó al Doflamingo que ascendía rápidamente, su enorme mano de madera extendiéndose velozmente hacia él. Este era el poder de Hashirama Senju, el dios shinobi que luchó contra Madara Uchiha durante décadas. El muñeco de madera invocado era comparable en tamaño al Susanoo completo de Madara, como una pequeña montaña. A los ojos de los aldeanos de Konoha, era como si un gigante hubiera aparecido de la nada, agarrando un insecto volador rosa en el cielo. Las gafas de sol de Doflamingo reflejaban la enorme mano de madera. Una sonrisa burlona apareció en sus labios, y con un movimiento de su mano derecha, las venas se hincharon en su frente. En un instante, innumerables hilos brotaron, formando una gigantesca telaraña de cientos de metros de diámetro, como un escudo robusto y masivo que bloqueaba la mano del muñeco de madera. Un muro de telaraña. Al otro lado, en el campo de batalla donde se encontraban los Anbu, el área dentro de un radio de 1 kilómetro se había convertido en una vasta extensión de arena amarilla. Las casas habían sido drenadas de humedad, convirtiéndose en polvo y fusionándose con el desierto. Sin embargo, el cocodrilo de arena, quien había creado este terreno, ahora estaba fuertemente atado por una serpiente alada, con las manos cercenadas. Para ser honesto, el cocodrilo de arena estaba realmente en desventaja. Aunque su cuerpo perdería sus propiedades similares a la arena cuando se mojaba, permitiendo que los ataques físicos lo dañaran, su mano derecha poseía la capacidad de absorber agua. Hasta el punto de que podía convertir un área de 1 kilómetro de ancho en un desierto, el ninjutsu de estilo agua ordinario era insuficiente para que su mano derecha lo absorbiera y Orochimaru casualmente sabía todo esto, y luego usó aguiarados para crear un clima lluvioso, haciendo que todos los ataques físicos se contaminaran con agua de lluvia al impactar, dañando así al cocodrilo de arena. Habiendo perdido su inmunidad física, y luego siendo atacado en grupo por Hiruzen Sarutobi en su apogeo, Orochimaru y otros y verdaderamente trágico. En ese momento, vestido con una armadura de batalla ninja negra, Hiruzen Sarutobi, empuñando el bastón adamantino transformado de su bestia invocada Enma, miró con asombro al centro de la aldea, extendiendo la mano para agarrar la gigantesca figura de madera en el aire. ¿Ya puede usar el elemento madera hasta este punto? Este nivel ya es comparable al de Hashirama Sensei en aquel entonces y Hiruzen Sarutobi claramente confundió al usuario del elemento madera con Nawaki. Al otro lado, un grupo de serpientes voladoras se reunió, formando en el suelo a un joven de piel pálida. Orochimaru, con la mirada indiferente, observó a Crocodile, quien estaba atado por serpientes aladas y en estado de semiconsciencia. Bajo el amparo de las alas de Gyarados, sacó papel y pluma. Este es un material precioso, no podemos simplemente dejar que se desperdicie y el poder de la fruta del diablo proviene de los demonios marinos, quienes, al otorgar poder a los humanos, los privaron de la capacidad de nadar y por lo tanto, además del agua de mar del mundo marino, el agua común, si cubre la mayor parte del cuerpo y se mantiene sumergida durante demasiado tiempo, también provocará que el cuerpo se debilite. Pónganlo en un tanque de agua para restringir su capacidad de transformarse en arena mientras comenzamos nuestra investigación y no sé cuánto tiempo le queda en su misión, aceleremos las cosas. Los deseos de investigación de Orochimaru habían alcanzado un punto álgido. No solo le interesaban las frutas del diablo, sino que también le intrigaba profundamente la anatomía del cuerpo humano en otros mundos. Aunque cada misión le permitía viajar a otros mundos, la mayor parte de su tiempo la dedicaba a misiones, dejando muy poco tiempo libre para los reencarnados. Tengo que darme prisa, aunque por fuera parecía tranquilo, el corazón de Orochimaru ardía con un atisbo de fervor mientras recogía a Crocodile y lo llevaba a su laboratorio de investigación. Mientras tanto, la batalla entre las dos chicas de una belleza deslumbrante también había cambiado. Tsunade, preocupada por herir accidentalmente a los aldeanos de los alrededores, no estaba usando toda su fuerza. Hancock, por alguna razón, también se limitaba a esquivar.
Con una velocidad impresionante, evitó por poco el puñetazo de Tsunade, pero la fuerza del golpe le rozó la mejilla, rasgándole la ropa y dejándole una herida sangrienta en su rostro. Hancock finalmente perdió los estribos. Cabe decir que, dada su personalidad, era increíblemente sorprendente que se hubiera defendido pasivamente durante tanto tiempo. Cualquiera que la conociera se asombraría al ver esto. No has tenido suficiente. Mientras Tsunade estaba frente a ella, Hancock balanceó sus largas y fluidas piernas, ahora cubiertas por una capa de haki de armamento negro azabache, chocando contra el puño de Tsunade. Fuerza sobrehumana. Incluso sin todo el poder de Tsunade, la fuerza bruta la lanzó por los aires. Con una elegante voltereta en el aire, Hancock aterrizó con gracia en el suelo, su atractiva figura cautivando a los espectadores, quienes jadearon de asombro. Estos ciudadanos de Konoha, atraídos por su presencia, olvidaron abandonar el peligroso campo de batalla, con los ojos fijos en los márgenes, impidiendo así que Tsunade desatara todo su poder. Sin perseguirla, Tsunade frunció el ceño, mirando su mano derecha. Incluso con el haki de armamento que acababa de aplicar, la punta de su puño se había convertido en piedra en el choque con esta mujer, agrietándose considerablemente. Quizás para la gente común, la piedra es dura. Pero para estos superhumanos y la piedra no es diferente del tofu. ¿Una fruta del diablo? ¿Esta mujer es usuaria de una fruta del diablo? ¿Por qué no había usado su habilidad hasta ahora? Una pizca de duda surgió en la mente de Tsunade mientras reflexionaba sobre a qué tipo de fruta del diablo pertenecía esta habilidad de petrificación, con la intención de encontrar una manera de contrarrestarla. De lo contrario, ser petrificada al contacto sería demasiado desventajoso para ella. De repente, se detuvo, sobresaltada. ¿Esta habilidad era la fruta del amor? Rescatar a los esclavos del dragón celestial fue la primera misión de reencarnación de la Sannin, y su afeitado yaqui de armamento se originaron en el mundo marino, dejando una profunda impresión. Entre los esclavos que había rescatado, recordó a una chica que poseía la habilidad de petrificar de la fruta del amor. En un abrir y cerrar de ojos, Tsunade había comprendido la situación por completo. Sin embargo, algunas cosas aún le costaban creerlas. En su recuerdo, la que tenía la fruta del amor era una chica, hermosa, pero no hasta el punto de ser deslumbrantemente hermosa, y su edad no coincidía. ¿Edad? Un pensamiento la asaltó, y Tsunade miró a Hancock a lo lejos, preguntando con sorpresa e incertidumbre. ¿Eres la chica que poseía la habilidad de la fruta del amor? En cuanto a su nombre, aunque solo habían pasado unos meses, Tsunade había vivido mucho y hacía tiempo que había olvidado esas trivialidades. Por fin la reconocían. Hancock sintió alivio, pero también una extraña ira. Si revelar sus poderes de la fruta del amor podía detener la pelea, ¿por qué la había evitado durante tanto tiempo? Asintió levemente, su tono aún con un toque de arrogancia inquebrantable. Más que arrogancia, era como una coraza protectora especial de una chica que una vez fue esclava. Soy yo, a quien rescataste junto con mis dos hermanas, mi nombre es Bo Hancock. Mujer, dime tu nombre. Mientras hablaba, los ojos de Hancock parpadearon. En Amazon Lily, había soportado inmensas dificultades para mantener en secreto su pasado como esclava hasta convertirse en emperatriz. Ahora, hablando abiertamente, sintió una sensación de alivio. Mi nombre es Tsunade. Los párpados de Tsunade se crisparon. Aunque había comprendido toda la situación después de la respuesta de Hancock, chica, tu personalidad es tan extraña. Pensó. El flujo del tiempo podría ser diferente entre distintos mundos, o tal vez después de que las tres abandonaran el mundo marino, Hancock tuvo algún encuentro fortuito, siendo finalmente elegida por Dios para convertirse en reencarnada y entrar al mundo ninja en una misión. Hasta que se encontró con ella. Al descubrir que la otra no tenía intención de luchar, Tsunade también abandonó sus propios pensamientos de lucha y comenzó a reflexionar sobre otra cosa. Esta era una oportunidad de oro para estudiar al dios. ¿Cuál es tu misión? Preguntó Tsunade con sutileza, ya que había espectadores. Nuestra misión es y Hancock se detuvo a mitad de la frase, su rostro se ensombreció y una vena le palpitaba de ira en la frente. Maldito dios y. La voz indiferente del dios supremo resonó en sus oídos. Durante las misiones de reencarnación, revelar la misión de cualquier forma está estrictamente prohibido. Los infractores serán eliminados. ¡Qué broma! Si yo asigno una misión, ¿crees que les daría de dos reencarnados la oportunidad de cooperar y obtener felizmente lo que quieren? ¿Qué ganaría yo? Nawaki, viendo la conversación de su hermana con Hancock a través de la pantalla mental, no pudo evitar burlarse.
Al ver la expresión de Hancock, Tsunade ya había adivinado la razón. Solo el Dios Supremo podía controlar a los reencarnados en silencio. ¿Revelar la misión de reencarnación está prohibido? Un atisbo de resentimiento surgió en Tsunade. Adivinaré cuál es tu misión. A juzgar por la ubicación, las partes destruidas son el lado oscuro y la raíz. La misión del Dios debe tener un requisito de destrucción, pero solo una parte de ella, de lo contrario su misión debería haber terminado después de la destrucción. Tanto el lado oscuro como raíz están relacionados con el proyecto espíritu, almacenando gran cantidad de datos y espíritus. ¿Podría ser que Dios no quiera que usemos las cosas del mundo de la reencarnación a gran escala para cambiar el mundo? No, si Dios tenía objeciones, no hay necesidad de complicarlo tanto. Con añadir una regla habría bastado, reflexionó un momento. Debido a que había demasiadas cosas que considerar, era difícil descifrar el verdadero propósito de Dios. O tal vez, Dios no tenía ningún propósito en absoluto, simplemente emitiendo al azar una misión que los dejó a todos abrumados. Cuando entró en otros mundos, Tsunade finalmente pudo sentir algunos de los pensamientos de los nativos. Después de un momento, la mente de Tsunade se serenó. Dado que sabía que la misión de Dios debía estar relacionada con los espíritus, podía darle algunos datos y espíritus clonados a Hancock. En cualquier caso, según su experiencia, los elementos necesarios para la misión serían eventualmente recolectados por Dios. Comparado con eso, añadir un aliado de otro mundo significaba que había muchísimas cosas que se podían hacer. Pensando en esto, Tsunade se movió rápidamente, tomó la mano de Hancock y, ante la sorpresa y el ligero rubor de este último, corrió rápidamente hacia el Instituto de Investigación de Orochimaru. Sígueme. ¡Guau! Mi hermana es increíble. Al percibir los pensamientos de Tsunade, Nawaki no pudo evitar exclamar asombrado. Aunque él había planeado la misión, la acción de su hermana también era una traición a Konoha. Ahora, estamos del mismo lado. El laboratorio de Orochimaru. Tsunade, guiando a Hancock, llegó aquí. Al abrir la puerta, vieron un tanque de agua rectangular de cristal en el centro de una habitación llena de diversos instrumentos de precisión. Una persona, con un tubo de oxígeno y esposada, estaba atada al tanque, mientras Orochimaru tomaba muestras del agua y la estudiaba metódicamente. Los ojos esmeralda de Hancock se entrecerraron ligeramente al ver a esta persona. Cocodrilo. Era miembro de los 7 guerreros del mar, y aún así lo habían capturado vivo. ¿Era este joven frío y siniestro que lo diseccionaba realmente tan fuerte en aquel entonces? Al ver también el tanque de agua en la habitación, Tsunade frunció el ceño, pero no reprendió a nadie. En cambio, preguntó. Orochimaru, ¿dónde están los datos sobre los Pokémon y los huevos Pokémon? Lotes 47 y 69. Orochimaru apenas había terminado de hablar cuando Tsunade abrió los casilleros, recuperó rápidamente algunos datos, hizo copias y sacó varios huevos Pokémon, colocándolos todos frente a Hancock. Hancock, lleva esto para la misión del dios de la guerra. Esto, y Hancock abrió los labios, mirando a Tsunade con sorpresa. Pero Tsunade le sonrió cálidamente. No te preocupes, ya sé cuál es tu misión. Son solo algunos datos. El castigo del dios de la guerra por el fracaso de la misión es extremadamente severo y, en cuanto a la destrucción de los Anbu, no participaste, lo entiendo. Tsunade y una oleada de emociones inundó el corazón de Hancock. Estaba en un dilema. Después de todo, la misión del dios de la guerra requería entregar los datos de investigación de Konoha a otras aldeas ninja, lo cual sería extremadamente perjudicial para Konoha sin importar cómo se lo mirara. Como emperatriz, Hancock lo entendía perfectamente. Pero, sin su explicación, Tsunade ya había adivinado cuál era su misión y, por lo tanto, le había proporcionado las herramientas necesarias. ¿Estaba dispuesta a dejar que su país sufriera para evitar ser aniquilada por el dios de la guerra? Claramente, a sus ojos, ella era solo una esclava común y corriente, tan dulce. Tsunade Hime, un torrente de pensamientos la invadió. Los ojos de Hancock brillaban con una luz suave, casi derritiendo a cualquiera que los mirara. Esta sensación de palpitar en el corazón, ¿podría ser amor? Lo entiendo. Asintiendo, Hancock apretó los documentos que Tsunade le había entregado contra su pecho, su generoso busto temblando ligeramente. Tsunade, te adoro. Cuando nos volvamos a encontrar, espero que te conviertas en mi reina. ¿Eh? Tsunade estaba completamente desconcertada. Un rubor apareció en las mejillas de Hancock, y con un ligero paso sobre sus tacones altos, rápidamente desanduvo sus pasos.
Aparte de su sorpresa inicial, sus ojos solo estaban puestos en Tsunade, ignorando por completo a Crocodile y al demente Orochimaru. Al ver partir la esbelta y sexy figura, los labios de Tsunade se crisparon. ¿Esa mujer es lesbiana? ¿Por qué siento una sensación de impotencia, como si hubiera hecho algo mal? También es una reencarnada, del mundo pirata, dijo Orochimaru con calma, dejando caer sangre sobre una lámina de vidrio bajo un microscopio. Tsunade suspiró y se frotó la frente con cansancio. Es esa usuaria de la fruta del amor que rescatamos durante nuestra primera misión, no importa, estas cosas son demasiado problemáticas. La batalla de Hashirama ya debería haber terminado, ¿verdad? El daño esta vez fue considerable. La batalla ocurrió justo en el corazón de Konoha. Ojalá puedan reconstruir mi casa mientras reconstruyen, un profundo cansancio se notaba en su voz. Ser querido por una mujer era horrible. De pie en lo alto de un edificio en Konoha, los párpados de Nawaki se contrajeron incontrolablemente. Ni siquiera él había anticipado que el encuentro de Hancock y Tsunade produciría una chispa tan extraña, sin embargo, era comprensible. En Amazon Lily, donde solo existen mujeres, las relaciones lésbicas son comunes. Como emperatriz de Amazon Lily, Hancock, incluso sin cambiar completamente su orientación, se habría visto influenciada por tales experiencias. Dadas todas las coincidencias, era muy posible que Hancock desarrollara sentimientos por Tsunade. Una rival. Olvídalo, no importa cómo lo mire, mi hermana jamás podría enamorarse de una mujer. Además, asegurarme de que Hancock nunca vuelva a ver a Tsunade es solo cuestión de pensarlo. Sonriendo y negando con la cabeza, una figura apareció repentinamente junto a Nawaki. Era Hashirama Senju, ataviado con armadura. Escapó, aunque Hashirama había invocado un golem de madera gigante, sus movimientos estaban considerablemente restringidos dentro de la aldea. Con la ayuda de Doflamingo, podía usar hilos invisibles para atar las nubes y volar a altitudes de varios miles de metros, enfrentando la persecución del elemento madera, pagó un precio considerable, alcanzando finalmente las altas nubes y escapando con éxito de las garras de Hashirama. Después de todo, el elemento madera de Hashirama no podía ser tan ágil como el vuelo verdadero. Nawaki, ¿son estos los reencarnados invocados de otro mundo por el dios principal? Mirando el cielo que se despejaba gradualmente, Hashirama habló de repente, con una expresión inusualmente solemne. Su poder claramente no provenía del mundo ninja. Nawaki asintió. Mirando la aldea oculta de la hoja, casi completamente destruida tras la batalla, un destello de ira cruzó los ojos de Hashirama. A diferencia de su habitual comportamiento despreocupado y excéntrico, en ese momento, parecía poseer un aura digna de una leyenda, un aura digna de oponerse a Madara. Solemne, sereno, como un emperador que impone respeto sin ira. Si no lo ves con tus propios ojos, es realmente difícil creer que, además de los ninjas, existan seres tan asombrosos. Construir una aldea pacífica y estable, una que no permita que niños y personas inocentes se vean envueltos en la guerra, es realmente algo difícil. Aunque dijo que era difícil, los ojos de Hashirama recuperaron su claridad. Sin la menor vacilación, le revolvió suavemente el cabello a Nawaki con una cálida sonrisa. Nawaki, de ahora en adelante, Konoha estará en tus manos para protegerla. ¿Qué significa esta declaración tan premonitoria? Hashirama, acabas de resucitar. Al notar la mirada de desconcierto de Nawaki, Hashirama rió a carcajadas. Jaja, Madara y yo somos muertos resucitados. Proteger el mundo ninja desde las sombras es suficiente. Oí de Tsunade que has despertado el elemento madera. Sarutobi y los demás ya han llegado. Considera este logro, el regalo de bienvenida de tu abuelo. Dicho esto, Hashirama parpadeó, su cuerpo se transformó en un trozo de madera y se desmoronó. Era solo un clon de elemento madera, pero indistinguible del original. De pie en lo alto del edificio, Nawaki vio a Hiruzen Sarutobi acercándose rápidamente mediante una serie de saltos. ¿Acaso estaba ganando reputación para mí? ¡Qué abuelo tan caprichoso! La tierra del agua, la aldea oculta de la niebla. Hancock caminaba entre la niebla, con su rostro deslumbrante, frío y desdeñoso. Con un movimiento de muñeca, un pequeño paquete cayó al suelo. Estos son los datos de investigación de Konoha sobre los espíritus. Llévalos a tu rey. Los ninjas de la aldea oculta de la niebla intercambiaron miradas. Un ninja que portaba una gran espada llegó rápidamente, examinó el paquete y, confirmando que no era una trampa, se lo entregó a un ninja de la aldea oculta de la niebla.
Su mirada se posó en la seductora figura de Hancock, oculta por su cheongsam con estampado de serpiente, y en el pequeño paquete que llevaba en su mano derecha. Un destello de lujuria y codicia brilló en sus ojos mientras le bloqueaba el paso. ¿Quién eres? ¿Qué más llevas? Entrega estas cosas y solo podrás irte después de que verifiquemos tu identidad. Quítate de mi camino, persona maleducada. Resonó una voz airada. Pero el ninja de la aldea oculta de la niebla no se apartó. En cambio, agitó la mano y los espectadores desenvainaron sus armas. Hancock alzó la cabeza, su mirada desdeñosa recorrió los alrededores, sus labios rojos se movieron ligeramente. Su manto blanco ondeaba tras ella sin viento, y sus manos se extendieron formando un corazón. Los corazones de aquellos tentados por mí endurecerán vuestros cuerpos, murmuró dulcemente. Anillos de luz rosada en forma de corazón salieron disparados de sus palmas, recorriendo un área de casi 100 metros en un abrir y cerrar de ojos. Todos los ninjas en esta área mostraron un atisbo de terror en sus rostros, y antes de que pudieran siquiera gritar, quedaron reducidos a ridículas estatuas de piedra en cuestión de segundos. Toc. Retirando la mano, Hancock avanzó sin prisa, sus esbeltas piernas irradiaban un innegable aura de reina. Los ninjas detrás de ella estaban tan atónitos que no se atrevieron a moverse, su creciente miedo se desvaneció y... este ninjutsu era verdaderamente extraño. ¿Quién era esta mujer? Casi simultáneamente, en la Tierra del Viento, en la aldea de arena barrida por tormentas de arena y Doflamingo surcó los aires, su habitual abrigo rosa de plumas desapareció, reemplazado por un traje manchado de sangre y una prominente cicatriz en su pecho desnudo. Claramente, su escape de Ashirama había tenido un alto precio. Aunque una sonrisa permanecía en su rostro, irradiaba una escalofriante intención asesina, con las venas hinchadas en su frente. Estaba furioso, incluso riendo. ¿Quién anda ahí? Una presencia tan obvia, aterrizando en la aldea, alertó de inmediato a muchos ninjas de la arena. Al instante siguiente, la mano derecha de Doflamingo se movió, una mancha blanca pasó velozmente. El látigo, parecido a una cuchilla, cortó casas y personas, provocando gritos solo cuando los cuerpos fueron cercenados. Los débiles ni siquiera pueden elegir su forma de morir. Al ver la sangre salpicar, la sonrisa de Doflamingo se volvió aún más cruel, la sangre reflejándose en sus gafas de sol rosas. Me convertiré en el fuerte, en la cima de todos los mundos, aquí, estos son tus ajuares funerarios. Arrojó un paquete al suelo. Pero en ese momento, a nadie le importaba ya. La gente, con los rostros manchados de mocos y lágrimas, con los cuerpos reducidos a la mitad, se arrastraba desesperadamente. Este tipo es un demonio. Tierra de la tierra, aldea oculta de la piedra. Tierra del rayo, aldea oculta de la niebla. El expreso reencarnador, que tardó varios días en llegar, conmocionó a todo el mundo ninja. La mayoría de los asesinatos fueron causados por Doflamingo enfurecido. Aunque fue completamente derrotado por Ashirama, ese era el otrora invencible dios de los shinobi. Incluso los ninjas heridos y ordinarios de nivel Kage no eran rival para él. Mientras los nombres Demonio Rosa y Princesa Petrificante resonaban por todo el mundo ninja, la información que traían no pasó desapercibida para las distintas aldeas ninja. Con grandes pérdidas, los líderes de las aldeas, con el corazón apesadumbrado, abrieron los documentos y, al recibir los huevos espirituales, quedaron inmediatamente atónitos. En silencio, Konoha adquirió secretamente los linajes de estas excepcionales bestias de invocación y comenzó a cultivarlas, con el primer lote ya en uso. Sin embargo, y tras la revelación de estos secretos, una calma inquietante se apoderó del mundo ninja, como una roca arrojada a un lago, sin dejar rastro. La Segunda Guerra Mundial Shinobi acababa de terminar, y la fuerza de las principales aldeas ninja ya había sufrido pérdidas significativas. Este incidente exacerbó aún más la ya crítica situación, reduciendo la fuerza general de las diversas aldeas ninja a un mínimo histórico. Por el contrario, Konoha, poseedora de tecnología espiritual, aunque sufrió las mayores pérdidas en este evento, la destrucción de Susanbui. Sin embargo, la fuerza revelada bajo la superficie es aún más notable. Esa técnica suprema de liberación de madera, que fácilmente podría confundirse con el renacimiento de un dios ninja y es suficiente para sacudir a todo el mundo ninja. Influenciadas por varios factores, las 5 grandes aldeas ninja comenzaron unánimemente a concentrar todos sus esfuerzos en desarrollar tecnología espiritual. Tal vez cultivar bestias de invocación espiritual no necesariamente traería un salto en fuerza. Pero sin cultivo, definitivamente se quedarían muy atrás de otras aldeas ninja en términos de poder de combate básico.
Esta era probablemente la mentalidad de los líderes de las aldeas. Así que parece que el alboroto de Doflamingo y Hancock en realidad benefició la paz del mundo ninja. Habiendo descubierto esto, Nawaki no pudo evitar negar con la cabeza con una sonrisa. ¿Podría considerarse esto una forma de combatir la violencia con violencia? En cuanto a los 3 diligentes reencarnados, después de completar su misión de entrega, ya habían sido recompensados por Nawaki y teletransportados de regreso al mundo de One Piece. Sí, 3. Nawaki también se sorprendió bastante de que Crocodile, después de ser objeto de burlas por parte de Orochimaru durante varios días, hubiera logrado aferrarse a su último aliento y no morir del todo, recuperándose gracias a un tratamiento gratuito al final de la misión. En ese momento, su mentalidad se había transformado por completo. Hazte más fuerte. Venganza. Cualquiera que haya sufrido tal humillación solo tendría estos 2 pensamientos en mente. Esto le produjo a Nawaki una extraña sensación. Si creara con frecuencia situaciones similares, crearía reencarnaciones más adecuadas para el ciclo de la reencarnación. Nawaki reflexionó sobre esta idea durante un largo rato, hasta que una voz lo despertó sobresaltado. Nawaki Nii-san. Nawaki levantó la vista y vio a la pequeña Kushina frente a él, con las manos apoyadas en la barbilla, sonriéndole dulcemente, casi rozándole la cara. Debería ser la hora de clase en la Academia Ninja. El corazón de Nawaki dio un vuelco. Kushina, ¿tu solicitud para graduarte antes de tiempo fue aprobada? Sí. Kushina asintió emocionada. Hoy hubo un examen, y no solo yo, sino también Minato se graduó antes de tiempo. De ahora en adelante, tendremos más tiempo para entrenar, y no tendremos que pedir permiso ni faltar a clases a propósito. Esto era sin duda una buena noticia para Kushina y Minato, quienes ya habían alcanzado el nivel Jonin. Nawaki notó con atención que aún había un atisbo de vacilación en la expresión emocionada de Kushina. ¿Hay algo más? Nawaki Nii-san, escuché a algunos compañeros de clase decir que el tercer Hokage parece que va a renunciar,